Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este remanso de lectura. Mi nombre es Katy y bueno, en esta ocasión voy a hacer un repaso de mis lecturas del mes de agosto y septiembre. Estoy grabando este video ya a punto de cerrar el mes y bueno, la verdad es que ahora estoy leyendo unos libros, pero sé que voy a terminar de leerlos hasta octubre. Así que bueno, no me quiero explayar muchísimo porque siempre termino haciendo unos videos muy largos y estoy intentando evitarlo, aunque no les prometo nada, porque la verdad estos meses me ha ido muy bien en lecturas. Y bueno, entre estos libros pues he leído 4 novelas, 7 libros de relatos y un libro de poesía. Así que vamos a comenzar ya. Lo que leí fue un libro de relatos y es del escritor ruso Alexander Pushkin. Este libro se titula Relatos de Iván Petrovich. Son relatos muy cortos y que me gustaron. De hecho, le di en promedio 3.5 de calificación. Más que nada, son cuentos donde resalta un poco lo que es el amor y el honor. La verdad, son cuentos muy amenos. Me gustó muchísimo Pushkin, nunca lo había leído y fue muy grato. El segundo libro fue también un libro de relatos de un escritor estadounidense que es Richard Yates. Espero estarlo pronunciando bien. Este libro se titula 11 maneras de sentirse solo y la verdad es un libro que me gustó muchísimo. Aproximadamente son como 8 relatos que nos narran la vida de personajes que al parecer están como en un momento de fracaso en su vida, pero ellos no se dan ni por enterados. Eso sí, lo que me gustó mucho es cómo deja esta característica tan peculiar que tienen los estadounidenses, que es dejar todo entre líneas. Y bueno, también nos lleva a conocer a sus personajes que hacen cualquier ridículo o algo tan humillante como para sentirse parte de algo, ¿no? De algún grupo. Es un libro que me gustó muchísimo, de hecho le di 4.5 estrellas. Y nada, el último relato que se titula Construcción, wow, es buenísimo, la verdad lo recomiendo muchísimo. El tercer libro que leí fue un libro de la escritora puertorriqueña Rosario Ferré. Este libro se titula Papeles de Pandora. Y bueno, en este libro nos vamos a encontrar cuentos y poemas, algunos poemas sueltos y como ensayos muy cortitos. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo este libro. De hecho, la autora en sí me sorprendió porque tiene una manera de narrar sumamente fuerte, dura, y más que nada lo que hace es como que remarca muchísimo este lado patriarcal en sus diferentes aspectos, ¿no? Como es el poder, el dinero, el sexo. Eso sí, no tiene miramientos para nada. Sí utiliza un lenguaje sin florituras. Y bueno, la verdad es que sí hubo cuentos que me gustaron muchísimo, hay otros que no tanto. De hecho, hubo poemas que no sé, no me llegaron de ningún modo, pero aún así creo que vale la pena leerla. Los cuentos que más me gustaron para mí fueron 4 que están llenos de alegorías, ¿no? A esto que les digo, esos elementos patriarcales, que fue Marina y el león, Una muñeca menor, El cuento envenenado y Amalia, que es un cuentazo. Nos habla sobre el incesto en familias acomodadas, así que es un cuento que vale muchísimo la pena leer. El siguiente libro que leí fue de una escritora japonesa. Ella es Hiroko Yamada. Yo leí su libro Agujero y la verdad es que yo no tenía ninguna expectativa sobre este libro, pero me llevé una sorpresa porque Hiroko emerge en esta ambientación tan característica de los japoneses, que es como lo cotidiano o no como esa halo de tristeza. Pero aquí nos va a hablar sobre un tema central que es el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Son 3 relatos. El primero es muy independiente y nos narra en relación entre familias, ¿no? Que muchas veces llega a convertirse en una toxicidad y que ocurre en todos lados, ¿no? Pero también como los hijos tienen esa obligación, esa responsabilidad de hacerse cargo de los padres, ¿no? Cuando ya son ancianos. Y bueno, y después los otros 2 cuentos están como relacionados, pero ahí sí nos vamos a encontrar con la maternidad, ¿no? La maternidad y el papel que juega en la sociedad.
Son cuentos que me gustaron mucho. De hecho, el que más me gustó fue Comadrejas, que es un cuento donde Hiroko, eso sí debo decir, que tiene una manera para describir la comida tremenda, que de hecho hay en ese cuento hay como una cena, ¿no?, que están teniendo dos familias y entonces nos empiezan a describir todo lo que se están comiendo. Están comiendo jabalí, entonces ella te está, ¿no?, describiendo todo, pero así con lujo de detalle. Y yo sentía que eran ellos, esas personitas, eran unas comadrejas que se estaban comiendo este animal así, tal cual. Pero es un cuento que me gustó muchísimo. Y bueno, la verdad es que sí, recomiendo muchísimo el libro. No me decepcionó, está muy bien recomendado. El siguiente libro que leí fue de una escritora argentina, que es Eve Ua. El libro se titula Cualquiera. En este libro son como una especie de instantáneas de la escritora, donde nos va como contando, ¿no?, todos esos episodios que ella vivió cuando era más joven. Tiene como esa parte de lo cotidiano donde te estás contando y de repente tienes como una epifanía donde te das cuenta de lo que realmente ocurría, ¿no? Pero en ese momento, o sea, no te pasaba ni por la cabeza nada. Creo que me gustó ese aspecto, aunque sí, la verdad se me hizo que muy repetitivo. Me parece que yo ya había leído un escritor noruego que tiene como una similitud, así que como que lo sentí ya algo rehecho, entonces creo que por eso le restó puntos. Pero bueno, después de eso leí un libro de poesía de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Y bueno, yo ya les había dicho que la poesía es un género que me gusta muchísimo, así que cuando estaba leyéndolo, sus poemas son muy cortitos, muy cortitos. Algunos poemas realmente se me hacían como muy volátiles, así que le di una calificación de 3 estrellas, ¿no? Por esa razón. Hablar de poesía es difícil, ¿no? Porque es como muy subjetivo lo que te pueda gustar o no, o creo que es un reflejo de ti mismo a veces cuando lees algo o intentas encontrar algo de ti. Así que en esta ocasión no fue así. Les digo, hay 2 o 3 poemas que se quedaron conmigo, pero de ahí en fuera creo que no hubo más nada. Pero bueno, aún así creo que le voy a dar otra oportunidad con otro libro y bueno, ya veremos cómo me va. Y el último libro del mes fue del escritor islandés Shehom, con El zorro ártico. Esta es una novelita corta y la verdad es que yo no había leído nada de Shehom. También fue como mi primer encuentro con él y me llevé una grata sorpresa. La verdad es que Shehom tiene una prosa tan preciosa que es inevitable no sentir todo el frío que hay en esta novela, todo el frío que hay en Islandia, todo este clima que asola. Pero bueno, la verdad es que sí es una novelita que cuando la inicié yo no sabía de qué iba, porque comienza como contándote una fábula de caza entre un humano y un zorro, y ya después de ahí te traslada a las diferentes voces de los personajes, te van dando como dosis, ¿no?, de estos personajes y la historia en sí que tienen con una mujer que está en el centro de esta historia, pero que no descubres hasta al final de la novela, ¿no?, cuando unes todo. Es una novela que me gustó muchísimo y que me dejó con más ganas de seguir leyendo a este escritor, porque su prosa es exquisita, es preciosa, y porque me encanta la nieve, aunque aquí no hay. Así que bueno, ya veremos si tengo la oportunidad después de conseguir sus demás libros. Y bueno, en el mes de septiembre solo leí 5 libros y bueno, el primero de ellos fue un libro de relatos de la escritora boliviana Liliana Colanzi. Este libro se titula Nuestro Mundo Muerto. Y bueno, este libro lo leí porque Claudia, de mis ganas de leer, lo mostró, ¿no?, en un book haul que ella hizo. Y entonces me llamó muchísimo la atención porque se veía muy emocionada, ¿no?, de que le había parecido muy bueno. Entonces no pude resistirme y compré el libro en ebook. Y la verdad, lo leí en un día el libro. Son cuentos muy cortitos y la verdad es que sí tengo que decirles que me sorprendió muchísimo, que creo que esta es la literatura latinoamericana que vale la pena leer, porque Liliana explora como diferentes aspectos, ¿no?, entre lo que es el misticismo y todo esto del campo y las etnias, pero también como que quiso explorar un poco lo que es la ciencia ficción. Sí tengo que decirles que todos los cuentos me parecieron buenos,
pero hubo 4 de ellos que me encantaron, me fascinaron, como fue Meteorito, Nuestro Mundo Muerto, que le da título al libro, Cuento con Pájaro, y el que más me llegó muchísimo y que no me puedo sacar de la cabeza y que sé que va a estar entre mis relatos favoritos de este 2021 es Chaco. Este cuento me pareció precioso, buenísimo, sé que ganó un premio y la verdad es que está muy bien merecido. Creo que en este cuento ella retomó un poquito la voz de Sara Gallardo con su novela Eisecuaz, pero también hay un cuento que me parece como muy cercano de la misma Sara Gallardo, que es La Montaña, y la verdad es que ese cuento de igual manera es un indígena que está teniendo como una confrontación con un hombre blanco, y la verdad es que esa cercanía terminó por enamorarme de este cuento. Pero aún así creo que la propuesta de Liliana me encantó, así que estoy deseando que publique algo pronto para ver qué nos trae. Espero que nos traiga más campo. Después de eso leí un libro de cuentos del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Se titula El Principio del Placer. Este es un libro que contiene 6 cuentos, los cuales me gustaron, pero el final de algunos cuentos me pareció muy precipitado, ¿no? Ya como queriendo ya cerrar de cualquier manera el cuento, entonces por eso como que me decepcionó un poquito ahí. Sí tengo que decir que el cuento que más me gustó fue Fiesta Brava. Este cuento sí me pareció muy bien logrado, porque hace como una especie de diferentes espacios temporales, lo que fue la Ciudad de México del hoy con el Tenochtitlan, y cómo compagina estos 2 momentos temporales. Entonces sí me gustó, pero como les digo, los demás sí me parecieron como con un cierre muy frustrado ya. Y bueno, después leí una novela corta de la escritora argentina Samantha Schweblin. De ella leí Distancia de Rescate. Fíjense que este libro me gustó muchísimo. Me volvió a reconciliar con Samantha, porque yo ya le había leído unos cuentos y la verdad es que no, la verdad es que no me habían dejado nada o no me decían nada, no sé. Pero esta novela sí me gustó muchísimo. De hecho, desde el primer momento en que la comienzas, ya te sumerge en esa atmósfera de sofocante, pero también tensa, ¿no? Que te mantiene en vilo en toda la narración, que no sabes qué está pasando realmente, a dónde va todo esto. Pero cuando llegas a la mitad, te das cuenta, más o menos ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? Lo que más me gustó de este relato es cómo Samantha nos narra algo tan cotidiano como es esto de la maternidad y esa distancia de rescate que siempre tenemos las madres hacia los hijos, y que es un miedo tan grande como no se imagina que hay, que se activa automáticamente cuando tienes un hijo, y entonces lo lleva a este relato, ¿no? Pero también nos muestra muchas otras cosas, es como muy cotidiano, pero más se mueven más cosas dentro. Lo único que no me gustó es el cierre de la novela. A ver, Samantha, ¿qué pasó acá? ¿Cómo me dejas ahí con todo eso? Y me lo cierras así de golpe. La verdad es que por esto, solo por el final de la novela, le restó puntos y le tuve que poner 3 estrellas, no me quedó de otra. Aún así es una novela que vale la pena leer. Llegamos al último libro que leí este mes de septiembre. Estoy hablando de Luz de Agosto, del escritor estadounidense William Faulkner. El año pasado yo había comenzado su libro por iniciativa, pero la verdad es que cuando llegué como al capítulo 5, donde hace un salto temporal, lo abandoné. Y este año unas chicas que organizan un club de lectura me invitaron y estaba este libro. La verdad es que me ha maravillado. Ya después de haber leído yo a Aurora Welty, yo necesitaba más sur. Y la verdad es que ha cumplido todas mis expectativas William Faulkner. No me ha quedado de ver nada, porque esta novela es tremenda, es buenísima. Esta novela es muy completa, tiene unos personajes bien construidos. Y creo que más que nada William Faulkner como que nos muestra esa América profunda del sur, donde de alguna manera la religión regía muchísimos aspectos de la sociedad de ese entonces. Quiero leer más de Faulkner, quiero sumergirme por completo en su mundo, en sus personajes decadentes, en todo lo que tenga que ver con el sur.
de la América Profunda. Y bueno, hasta aquí mis lecturas de estos 2 meses. La verdad es que fueron unos meses muy buenos. Y pues nada, cuéntenme qué han leído ustedes. Y si han leído alguno de estos libros, también cuéntenme qué les pareció. Y pues nada, me despido. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser muy pronto. Bye.